Vamos a explicar eh, a grandes rasgos, desde luego, cómo se hace un pronóstico, cómo se confecciona, de dónde salen los datos, cómo se procesan, en dónde están las salidas gratuitas que uno puede encontrar, a cómo interpretarlo, que eso ya vendría un poco implícito por todo lo que hemos visto en las 9 sesiones anteriores. La idea de tocar este tema al final es que con todo el bagaje que hemos ido acumulando, las posibilidades y las herramientas que vean hoy de la meteorología moderna y de la climatología, pues les vayan encontrando un sentido mucho más amplio que simplemente consultar si va a llover o no va a llover. Entonces, ese es el objetivo de dejar este tema casi al final, aunque la próxima sesión el doctor Ángel regresa a platicarnos sobre los pronósticos estacionales, es decir, esos pronósticos que nos indican si cierta temporada va a ser más lluviosa, más seca, si estará dominada por el fenómeno del Niño u otras oscilaciones que afecten el clima regional. Entonces, prácticamente sería para ir cerrando estas sesiones y bueno, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer aquí a través del chat. Bueno, entonces yo también voy a abrir por aquí el chat para que no se me pierda de vista y vamos a comenzar. Entonces, lo que vamos a tratar de desglosar y de que quede lo más claro posible es que hay dos tipos fundamentales de pronóstico. Uno es el pronóstico del estado del tiempo y otro va a ser el pronóstico del clima. Son dos cosas distintas, pero están relacionadas. Recordando rápidamente las primeras clases, el clima, desde el punto de vista agrícola, nos va a ayudar, por ejemplo, a seleccionar el cultivo. ¿Por qué? Porque el clima es una estadística de largo plazo. El clima va a ser una estadística de al menos 30 años de datos que nos van a decir cuánto llueve, con qué variabilidad llueve esa cantidad, cuál es la temperatura máxima, la mínima, cuántos días con sol hay, cuántos días nublados, cuál es la humedad relativa promedio, cuáles son los valores en los que se mueve la humedad del suelo, etcétera. Ese es el clima y por lo tanto nos permite seleccionar el cultivo. También nos permite seleccionar ubicaciones para ese cultivo o configuraciones de predios. Por ejemplo, si tu cultivo es muy sensible a la humedad en los suelos o a encharcamientos, pues uno va a buscar tal vez una configuración del predio que tenga cierta pendiente, que tenga algunas características físicas que permitan más fácil la filtración, la percolación y por lo tanto que no se sobresature la primera capa del suelo y por lo tanto que los encharcamientos sean, eh, sean menos frecuentes, ¿no? Entonces también nos va a ayudar con eso. Además, por ejemplo, en cultivos que son sensibles a las bajas temperaturas, tenemos el famoso sistema de drenaje de aire frío, que fundamentalmente es tener una disposición del predio de tal manera que se juegue entre una pérdida de la erosión. Sabemos que en principio tendríamos que plantar o sembrar en torno a las curvas de nivel para evitar lo más que se pueda la erosión, pero también si sembramos o plantamos sobre las curvas de nivel, eso me va a frenar al máximo posible la evacuación de aire frío, porque de alguna manera es como hacer trampas para que no fluya el aire frío corriente abajo. Entonces, buscando un intermedio ponderado entre, ok, evitar erosión, pero también evacuar un poco de aire frío, se puede llegar a una configuración óptima entre estas dos variables que menciono, ¿no? El drenaje de aire frío y evitar la erosión. Desde luego que esto nos va a permitir hacer una planeación a mediano y largo plazo, sobre todo en cultivos perennes, tener una disposición más óptima para su crecimiento y desarrollo y optimizar recursos, ¿no? Recursos de labranza, recursos de riego, fertilización, etcétera.
Y a largo plazo esto se va a convertir en una fórmula para tratar de maximizar la factibilidad climática y minimizar el riesgo. Y cuando combinamos la palabra maximizar algo y minimizar otra cosa, justamente la definición de maximizar algo y minimizar otra cosa se llama optimizar. O sea, usar lo menor que se pueda de recursos, de tiempo, de dinero para tener la mayor cantidad de resultados en beneficio de X cosa. Todo eso tiene que ver con el clima, con las condiciones del clima de la zona. Y por otro lado tenemos el estado del tiempo. Por ejemplo, nos va a indicar cuándo aplicar un producto, qué técnica de aplicación vamos a utilizar, por ejemplo, las ventanas de pulverización o de foliar, qué elementos necesito yo conocer para saber si es óptimo o no, o subóptimo o marginal la aplicación de un producto vía foliar. Fundamentalmente sabemos que las temperaturas deben estar en un rango templado que no supere los 26, 27 grados de manera general y que tampoco esté por debajo de los 10, 12 grados. ¿Por qué? Porque si la temperatura es muy alta, eso favorece el déficit de presión de vapor, que ya lo vimos en las clases, es decir, el aire retiene, tiene mayor capacidad de evaporar agua, por lo tanto, lo que estemos aplicando vía foliar estará perdiéndose en buena proporción por evaporación por efecto de la alta temperatura. Y viceversa, cuando tenemos bajas temperaturas, eso ayuda a que se sature el aire y por lo tanto lo que estemos aplicando va a durar más tiempo sobre la planta, que también podría traer efectos adversos, ¿no? La humedad relativa también es un factor muy importante para las ventanas de pulverización. Cuando tenemos una humedad relativa muy baja, menor a 30-40%, el aire está prácticamente seco y por lo tanto el déficit de presión de vapor supera por mucho los umbrales en los que los estomas están abiertos. Entonces nosotros estamos aplicando algo y además de que se está evaporando casi todo lo que estamos aplicando por ese déficit de presión de vapor, los estomas están cerrados. Entonces estamos aplicando y la única vaya, para lo único que sirve es para perder el tiempo, porque estás aplicando y dinero, o sea, porque estás perdiendo el tiempo porque no está funcionando y estás perdiendo dinero porque no está funcionando. Y tienes que volver a aplicarlo después, entonces vuelves a gastar dinero y ya perdiste tiempo doble, ¿no? Y cuando el viento es intenso, cuando el viento supera más o menos la barrera de los 10 kilómetros por hora, 10-15 kilómetros por hora a nivel de cultivo, también tienes un factor de secante mucho más alto a que si no tienes viento o el viento es flojo. Entonces, si imagínate, si tú combinas 30 grados de temperatura, humedad del 40% y viento de 15 kilómetros por hora, tienes el cóctel perfecto para desperdiciar dinero. ¿Y por qué? Porque no está siendo óptimo en la aplicación de esos productos. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Con las ventanas de pulverización. Lo mismo se puede aplicar para el riego, para vuelos con dron, para ventanas de siembra. Por ejemplo, si requiere cierta cantidad de humedad en el suelo y temperatura para que germine la semilla, y tú de alguna manera no tienes cómo monitorearlo o no consultas el estado del tiempo y el pronóstico, pues más o menos uno se va a la buena de Dios y eso algunas veces podrás tener éxito, sí, pero estadísticamente hablando, pues vas a quedar en un estado que no es óptimo, es decir, no estás maximizando el rendimiento que podría tener esa aplicación. El estado del tiempo también nos va a ayudar a conocer el balance hídrico, que ya lo vimos también. El balance hídrico, que es la diferencia de todo lo que entra de agua a nuestro sistema de volumen de control, suelo, planta, atmósfera, menos todo lo que sale de ese sistema. A eso que se queda en el sistema se le conoce como balance hídrico y puede ser positivo si tienes agua, negativo si tienes déficit y cero si lo que entró fue exactamente igual a lo que salió de agua. También esto es muy importante, sobre todo para las áreas de las empresas que se dedican a investigación y desarrollo, relacionar esas características del tiempo con la fenología de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que
El maíz necesita tantos grados día de desarrollo para poder pasar de una etapa fenológica a otra. El durazno necesita 600 horas frío para brincar y poder tener una cosecha en términos rentables. Por ejemplo, eh, regresando al maíz, necesitas 600 milímetros de lluvia para que se pueda dar la cosecha de manera eficiente. Estoy hablando en términos generales. Entonces, eso se puede ir relacionando con la fenología, desde luego de la variante, de la variedad del cultivo, el híbrido, la región en la que se encuentre, eh, con las plagas, ¿no? Con las enfermedades también se puede relacionar. Y lo que les mencionaba, esto nos va a ayudar a anticipar daños, el pronóstico del estado del tiempo, por plagas o por otras agentes externos que puedan llegar a esa zona por las condiciones favorables que pueda haber ahí. Bueno, ¿cómo se logra todo esto? A ver, ahorita uno entra a Google y le pones pronóstico del tiempo de Uruapan, por decir un lugar. A ver, claro, te va a salir ahí el solecito, la nubecita, la probabilidad de lluvia, pero se van a dar cuenta que ese tipo de pronósticos genéricos, tienen una variabilidad impresionante. A las 8 de la mañana te pueden decir que va a caer un tormentón en Uruapan en la tarde y lo vuelves a consultar a las 9 de la mañana y te pone un solezote gigante y muy baja probabilidad de lluvia. Ahorita van a entender por qué hacen eso esas plataformas genéricas o automáticas de pronóstico y cómo interpretarlo ya un poco sabiendo cómo funcionan esos modelos, ¿verdad? Entonces, esos modelos de los que estoy hablando que nos van a permitir conocer el estado futuro de la atmósfera y por lo tanto del sistema suelo-planta-atmósfera, tienen los fundamentos en estos puntos que les estoy mostrando. Por un lado, lo tenemos que tocar, no hay de otra, lo vamos a hacer brevemente, pero hay que conocerlo alguna vez en la vida. Son las ecuaciones gobernantes de la atmósfera. Son un grupo de 6, 7 ecuaciones eh, que nos permiten cerrar el sistema atmosférico y conocer su comportamiento futuro. Ahorita vamos a ver cuáles son esas ecuaciones. Por otro lado, tenemos una característica importante en todos los modelos numéricos, que es la resolución espacial y temporal. Cuando digo resolución espacial, me refiero a qué tan frecuente espacialmente yo voy a estar resolviendo estas ecuaciones gobernantes. Alguien va a decir, hombre, a mí me interesa saber si en Jalisco, si en Guanajuato y en Zacatecas va a llover más o menos que el año pasado. Ah, bueno, entonces, como tú estás hablando de un dominio, de una zona grande, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y estados vecinos, a ver, no tiene caso tener una resolución espacial de centímetros. Es decir, que en cada centímetro yo tenga un punto para resolver la ecuación. No tiene caso. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en el centímetro 1 y en el centímetro 5 va a ser prácticamente lo mismo. A lo mejor va a haber 3 gotas más en el centímetro 5, pero eso no te cambia el balance. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, y además, si tú pones cada centímetro una solución de las ecuaciones, imagínate la cantidad de millones de millones de millones de millones de puntos que vas a tener que resolver las ecuaciones y eso es imposible. No hay ninguna computadora que soporte eso. Entonces, ¿qué dices? Ah, mira, entonces me doy, o para mí me es suficiente con que cada 50 kilómetros yo tenga un punto. Arandas, Tepa, Guadalajara, Zapotlanejo, Aguascalientes, León, Silao, cada 50 puntos. Se me forma una malla ya no de millones de millones de millones de puntos, sino tal vez de cientos o de miles. Y ahí es en donde se va a hacer el cálculo, en cada uno de esos puntos. Y luego tenemos la parte temporal. La parte temporal tiene que ver con qué frecuencia yo quiero conocer lo que va a suceder en el futuro. A ver, si yo quiero hacer un balance de lo que va a llover en todo un mes, pues me interesaría saber, por ejemplo, lo que va a pasar cada 6 horas.
cada 6 horas, dame el resultado para al final sumarlo. Si a ustedes les interesa saber si va a helar alguna helada o una granizada o una tormenta intensa en una zona, a ver, no vas a poner la resolución cada 6 horas. ¿Por qué? Porque una granizada te puede durar 5 minutos o una helada te puede durar media hora. Entonces, tu resolución temporal la vas a hacer más fina para que logres capturar esos fenómenos atmosféricos. No sé si esto más o menos queda claro, porque esto va a ser muy importante a la hora de interpretar los mapitas, las gráficas, etcétera. Entonces, esto queda claro, que son conceptos muy, muy importantes. A ver, una manita arriba o algo si quedó claro. ¿Sí? Va, perfecto, perfecto. Muy bien. Era para ver si estaban aquí en clase. Luego tenemos los forzamientos. Un forzamiento es un agente que está metiéndole energía, velocidad o le está quitando energía al sistema. Por ejemplo, uno de los forzamientos más importantes es el océano. El océano, ¿por qué es un forzamiento? A ver, porque está ahí metiéndote mucho vapor de agua, metiendo vapor, metiendo vapor, metiendo vapor y además amortiguando la temperatura en las costas. Un lago es lo mismo. Entonces, esos forzamientos o la radiación solar, ahí tienes la radiación solar. Esos forzamientos hay que considerarlos a la hora de tener nuestro modelo numérico. Luego tenemos parámetros físicos. Por ejemplo, uno que ya vimos en las primeras clases es el albedo. El albedo, para recordarlo, es una propiedad que depende fundamentalmente del color que tiene la superficie. Superficies blancas tienen un albedo muy alto, que significa que prácticamente todo lo que llega a la superficie blanca o clara se refleja. Contrario a las superficies oscuras. Tienen un albedo más bajo, es decir, absorben más la radiación. Entonces, ese es uno de los parámetros físicos, por ejemplo, que deben estar aquí adentro de los modelos. Hay otros, por ejemplo, otro parámetro físico, cuando vimos la ecuación de Piemann-Monti, es los coeficientes aerodinámicos. Acuérdense que dependían de la forma de la hoja, el tamaño, y que eso me iba a decir de alguna manera qué tan resistente era al viento que fluía alrededor. Pues todos esos parámetros tienen que considerarse aquí en los modelos para que la resolución, su solución sea realista. Luego pasamos a otro punto. Este punto es de los más complicados que hay, que es la asimilación de los datos. ¿Qué cosa es asimilar? Asimilar es, de alguna manera, que te dan un montón de información cuando llega tu amigo todo emocionado porque la novia ya le dijo que sí, va, o que etcétera, y llega, oye, fíjate, y que le dije, y esto, y lo otro, y acá, y me trajo, y le compré, y me pagué, y tú crees, a ver, espérate, espérate, déjame asimilar todo lo que me estás diciendo. Entonces, el proceso de asimilación de datos es ese tiempo, ese método por el cual todos los datos que le van a llegar al modelo son ordenados, son filtrados, purificados, acomodados donde deben de ir para que se pueda integrar a todo este esquema que estoy mostrando. Y finalmente, cuando tenemos todo esto, se tiene que ejecutar en una supercomputadora, idealmente. Centros de supercómputo, estamos hablando de, y para generar modelos de todo el planeta, que resuelvan todo el planeta, todo el sistema climático terrestre. Estamos hablando de supercomputadoras que tienen que tener miles de gigas de memoria RAM, por no decir decenas de miles, un montón de núcleos, o sea, lo que se les ocurra de una computadora muy potente multiplicado por un montón. O sea, son computadoras realmente grandes. Tal es el caso que en México hay dos o tres centros de supercómputo de ese nivel. Uno lo tiene la UNAM, otro lo tiene la Universidad de Guadalajara, subutilizada, por cierto. El centro este.
que lo tienen en CUSEA, pero lo tienen haciendo puras grafiquitas de barras, subutilizado. Y el Poli, o sea, lugares decentes. Desafortunadamente, ninguno de ellos corre de manera seria un modelo meteorológico global. Sí hay lugares en Estados Unidos, a pesar de los recortes que ha habido en los últimos meses con la política del nuevo gobierno. Bueno, Estados Unidos es de los países que ha sido líder, la Unión Europea, hay en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en España, en el Barcelona Supercomputing Center, que es uno o el segundo centro de supercómputo más grande del mundo, en Italia, en China, en Japón, bueno, vaya, en todo el hemisferio norte, en los países desarrollados, es en donde tenemos este tipo de centros de supercómputo capaces de procesar esta cantidad de datos tan grande. Entonces, justamente los que les muestro aquí, ¿no? Tenemos el modelo estadounidense que tiene varios, pero el principal es el GFS, se llama Global Forecast System, es un modelo que resuelve todo el planeta. Luego tenemos otro modelo muy importante que es el europeo, que estas van a ser sus siglas, SMWF, que en español significa Centro Europeo de Pronóstico a Plazo Medio. Luego tenemos el modelo alemán, que vamos a trabajar hoy con estos tres modelos, por eso se los estoy presentando. El modelo alemán no lo puse aquí, pero se llama el modelo ICON, se escribe en español ICON. ICON se pronuncia normalmente y es un modelo también que resuelve todo el planeta. Hay más modelos globales, nos vamos a quedar nosotros con esos tres. Luego tenemos otro tipo de modelos, los que les mencioné ahorita resuelven todo el planeta, el océano, toda la atmósfera, capas del subsuelo, la cobertura vegetal, todo el planeta. Luego tenemos otros modelos que son de escala regional o modelos mesoescalares, así se le llama. Ejemplos de ese modelo es el WRF, que significa eh, modelo de investigación y pronóstico, ¿no? Ese sería como las siglas al español, el Weather Research and Forecasting. Es un modelo desarrollado por Estados Unidos, por el NCAR y por la Universidad de Boulder en el estado de Colorado. Es el modelo regional más ampliamente utilizado en todo el planeta y pues tengo el placer de anunciarles que un pequeño comercial que en Geosmed, aquí con el grupo de trabajo, que por aquí está Jonathan y Carlitos, no veo a Julio, bueno, por aquí está Carlitos también, estamos incorporando este modelo, el WRF, para nuestras predicciones regionales. Entonces, por ahí estamos en ese paso para, a ver, tratar de aportar un poquito más de lo que encontramos en fuentes más genéricas, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo de código libre, pero todo el mundo le puede meter mano y puede modificar y puede agregar cositas. Es como Python, ¿no? O sea, ahí está el código, ahora tú manipúlalo y adecúalo a tus necesidades. Este modelo, el WRF, por ejemplo, ya nos permite hacer pronósticos de heladas en una resolución más alta, nos permite hacer pronósticos de potencial de granizo, no para saber si en una parcela va a caer granizo, pero sí si en una región un poco más grande hay potencial de granizo, etcétera, ¿no? Fenómenos ya de escala más local. Y luego tenemos modelos de altísima resolución. Estos modelos de altísima resolución, por ejemplo, algunas versiones del WRF lo tienen, son modelos que nos permiten simular en una escala mucho más pequeña, subkilométrica, por ejemplo, flujos de aire. Este tipo de modelos nos permiten conocer con bastante certeza, por ejemplo, dónde se puede depositar aire frío. Entonces tú tienes tu configuración del terreno, tienes tus condiciones que salen de estos modelos globales, las inyectas en esos modelos de altísima resolución y tú puedes saber qué partes van a ser las que tienen más propensión a que tengan heladas, saturación del suelo,
etcétera, ¿no? Porque ya se está resolviendo en un nivel subkilométrico. Y luego tenemos los modelos climáticos. Estos modelos de alta resolución, ninguno está disponible de manera gratuita. Todos se tienen que pagar licencias o rentar servidores para que se haga ese cómputo, ¿no? Digamos, estos de acá están operativos, es posible que estén dando resultados todos los días, estos no. El costo computacional es altísimo de estos modelos de aquí. Y luego tenemos modelos climáticos. Los modelos climáticos nos van a resolver escenarios mensuales, anuales, decadales, se dice, ¿sí? De 10 años o de 50 o de 100. Y esto nos van a ayudar a conocer escenarios de cambio climático, que ahorita se los voy a mostrar. Por ejemplo, estos que están viendo aquí son escenarios de cambio climático asociados a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí lo que ustedes están viendo son 5 simulaciones diferentes. La simulación 8.5, la 7, 4.5, 2.6 y 1.9. Estas son simulaciones que hace el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y son simulaciones que nos dicen a final de este siglo cuál va a ser la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. La simulación en la que nos estamos perfilando en este momento es la 8.5, o sea, la más pesimista de todas en cuanto a que vamos a tener una concentración de CO2 que podría ser el triple de lo que teníamos a principios de este siglo, y ya saben que eso es muy probable que se traduzca en que el calentamiento se siga acelerando las próximas décadas, que ya nos quedó bastante claro en el 2023 y 2024 que lo que se decía en el 2000, 2005, eh, se adelantó un poquito más de lo que se tenía presente. Es decir, que las temperaturas iban a llegar a un umbral bastante alto a nivel global. Esto que están viendo aquí son las mejoras históricas que ha habido en la predicción meteorológica los últimos años. Entonces, fíjense, aquí hay algo sumamente interesante. Pasamos de escala de decenas de años a pronósticos otra vez a 3 días. Fíjense que esta grafiquita es muy, muy interesante. Vamos a ubicar lo que significan los ejes. El eje horizontal son los años, desde 1981 hasta 2014, 2015 más o menos. Eh, es una grafiquita aquí dándole la cortesía a Juanje, un investigador español. Y en el eje vertical tenemos la habilidad de la predicción en porcentaje. Entiéndase como que si te da el 100%, significa que lo que tú pronosticaste a 3 días ocurrió tal cual. 90%, que tuvo un margen de diferencia entre lo pronosticado y lo que ocurrió de 10%, y así sucesivamente. 50%, pues que básicamente es una moneda al aire, como que pueda que le atines, pueda que no le atines, o sea, completamente un volado, y menor al 50%, pues que la habilidad predictiva no es muy buena. Entonces, vamos a quedarnos con el de 3 días. Vean esta grafiquita de color azul. Con color azul intenso es la predicción, la habilidad de la predicción en el hemisferio norte. Y con color bajito, esta que estoy con el puntero señalando aquí abajo, es la habilidad histórica que han tenido los modelos a 3 días en el hemisferio sur. Entonces, fíjense que en 1981 en el hemisferio norte, la habilidad predictiva en el hemisferio norte, otra vez, era como del 85%, y en el hemisferio sur como del 72%. Fue pasando el tiempo, como que el hemisferio sur empezó a cerrarse un poquito más, alcanzando al hemisferio norte, pero vean que siempre está un pelín por debajo del hemisferio norte. De manera que ahora, en estos últimos años, la habilidad predictiva a 3 días es muy cercana al 97, 98%. Lo mismo pasa haciendo pronósticos a 5 días. Desde luego que la habilidad predictiva es más baja. A 5 días aumenta la incertidumbre. Vamos a ver por qué en un ratito más. Pero
también se ha visto una mejora. Vean que la pendiente es positiva, de manera que a 5 días tenemos una habilidad cercana al 90%, a 7 días cercana al 70% y a 10 días sobre el 50%, es decir, un volado. Estoy hablando de pronóstico del tiempo, no pronóstico del clima. El clima tiene una habilidad de varios meses incluso, pero el pronóstico del tiempo, de lo que va a ocurrir mañana a las 3 de la tarde, a 10 días es completamente un volado, vean, 50%. O sea, saber si va a llover el 28 de enero viendo un pronóstico o diciendo, aviento una moneda a ver qué cae, da lo mismo. Ahora, ¿por qué creen, por qué creen que en el hemisferio norte históricamente han sido mejor las predicciones que en el hemisferio sur? A ver, ¿qué creen? Aquí me gustaría ver si alguien activa su micrófono y nos da su hipótesis o lo escribe. ¿Por qué creen? Por la cantidad, bueno, de tecnología, sensores, etcétera. Sí, efectivamente, esa es la mitad de la respuesta correcta. Hay más tecnología en el hemisferio norte. Ahorita con la globalización da un poco igual porque se comparte esa tecnología, la mayoría. Pero sí, o sea, esa es la mitad de la respuesta. Ah, dice Alberto, a mí ya me la dijo hace tiempo. Dice, porque en Estados Unidos tienen más áreas para poner estaciones y más infraestructura. Sí, efectivamente, Alberto. Es que Alberto es mi alumno ahí de la tesis. Entonces, efectivamente, Alberto, yo resumo esta respuesta diciendo sencillamente porque está Estados Unidos en el hemisferio norte. Además, vean, si nosotros vemos un mapita del planeta, se van a dar cuenta que en el hemisferio norte ustedes tienen a Estados Unidos, a México, aunque no aportamos mucho, pero bueno, estamos ahí. Canadá, la Unión Europea, China, Japón, Turquía, Rusia, eh, que son países, la mayoría de los que mencioné, desarrollados y que apuestan por tener un sistema de detección completo, satélites, estaciones meteorológicas, más vuelos comerciales, hay más población en el hemisferio norte, hay más tierra en el hemisferio norte, por lo tanto hay más y mejores datos. Y en el hemisferio sur tienes menos población, menos países desarrollados, menos observaciones y menos calidad en esas observaciones. Por lo tanto, aquí la pieza clave para entender por qué han sido mejores los pronósticos en el hemisferio norte que en el sur es por la calidad y cantidad de observaciones. Desde luego que también es lo que decía Carlos, la tecnología. Pero fíjense que a partir del 93, 95, como que se empiezan a juntar mucho. Eso tiene que ver con la globalización, como ya hay más acceso universal a centros de cómputo, a satélites, a bases de datos. Esa brecha se ha cerrado un poquito, aunque sigue la delantera en el hemisferio norte por la razón histórica que he mencionado. Entonces, fíjense estos mapitas. Estos mapitas, lamento no tenerlos para todo México. Sé por aquí que hay gente de Michoacán y de Chihuahua que están en la sesión de, creo que Veracruz también, o Ciudad de México. Pero bueno, es una simulación que hicimos el año pasado, bastante costosa computacionalmente hablando, no costosa económica, o sea, también pues, pero me refiero a costosa de tiempo de cómputo, mucho tiempo de cómputo y bueno, se las quería presentar igual para que vean la tendencia. Estos cambios que ven aquí, esta es una simulación a 2050 realizada de manera general por el IPCC, pero que nosotros regionalizamos de manera estadística a la región de Jalisco, colindancias con Nayarit y pedacitos de Guanajuato y Michoacán, sobre todo por el interés del agave, ¿no? Del Tequilana Weber. Entonces, esta gráfica que está aquí lo que nos está mostrando son proyecciones de cómo se espera que cambie la temperatura
a mitad de siglo, a 2050, respecto de la temperatura promedio alrededor del 2020. Con colores rojos es en donde se espera tener un valor positivo de cambio en la temperatura, es decir, anomalías positivas. Y con color azul, que no hay ninguno, donde se espera que se enfríe las regiones, que no vale la pena decir más porque no hay regiones que se vayan a enfriar según esta proyección de este modelo que acabo de explicar. Entonces, fíjense cómo hacia Altos, Guanajuato, Ciénega, norte de Michoacán, centro norte de Jalisco, algunos puntos del sur, se espera que la temperatura media, este es el promedio, no es ni la máxima ni la mínima, la media de todo el año, se espera que esté en un rango entre 1,5 y 2,5 grados por arriba del periodo de referencia de 2020 para atrás. Alguien va a decir, 2 grados, pues no es tanto. Bueno, 2 grados. 2 grados puede afectar completamente la cadena trófica. 2 grados, además, te genera mucha más evaporación, por lo tanto, el aire va a tener más humedad y por lo tanto va a haber más tormentas intensas, más potencial para que haya convección profunda y por lo tanto los fenómenos severos, esto ha ido muy de la mano con lo que ha encontrado el IPCC en los últimos años que, por ejemplo, los ciclones tropicales o las tormentas no es que vayan a ser más frecuentes, sino que van a ser más intensas y ya hay alguna evidencia al respecto con su respectivo debate en la comunidad científica. No quiero ser categórico en decir que eso es lo que va a pasar, pero ya hay bastante evidencia al respecto de esto que estoy mencionando. Y fíjense algo aquí bien interesante en esta simulación. Fíjense que hacia la costa, Vallarta, la Costa Alegre, etcétera, para los que no son de esta región, Vallarta por aquí, la Costa Alegre, toda esta zona de aquí de la costa del centro al sur de Jalisco, fíjense que también muestra una tendencia al alza en la temperatura, pero mucho más baja en comparación con el interior del estado. ¿Por qué creen? Eso tiene una respuesta física, ¿no? De por qué. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? No pasa nada si hay que lanzar hipótesis. Ya luego les digo la respuesta. A ver qué dicen por aquí. Sí, exactamente, Ramón, porque puede amortiguar el mar. Efectivamente. El agua, sabemos, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, tiene una inercia térmica muy grande. ¿Qué significa? Tarda mucho en calentarse, pero también tarda mucho en enfriarse. Por lo tanto, toda la región costera depende fuertemente de las condiciones térmicas del océano. Por ejemplo, Tijuana. Pensemos en Tijuana. Tijuana, muchas personas que no conocen Tijuana piensan que hace un calorón porque lo asocian con Mexicali, pero no. Tijuana es un clima mediterráneo templado casi todo el año, salvo agosto, un pedacito de julio y probablemente un poco de septiembre. Las temperaturas pueden subir a los 30. El resto del año maneja un régimen de temperaturas con mínimas de 13, 14 y máximas de 20. O sea, riquísimo, ¿no? En términos generales es un clima templado el 75% del año. Una brisa marina fresca. Yo lo digo así con nostalgia porque viví mucho tiempo en Tijuana. De hecho, San Diego mucho tiempo, no sé en los últimos años, pero estuvo catalogado como uno de los mejores climas del mundo para vivir. Sí, la temperatura está dentro del ideal para los humanos. ¿Por qué? Porque tienes una corriente fría en el mar, la corriente de California, que todo el tiempo se mantiene alrededor de los 15 a los 20 grados. O sea, tienes una inercia térmica grandísima en esa zona que esa brisa, ese intercambio de agua en la atmósfera del océano hacia adentro, mantiene esa temperatura muy, muy estable. Lo mismo ocurre aquí en esta zona costera. Entonces aquí el argumento físico, como bien lo mencionaba Ramón, es justamente que la inercia térmica del océano
va a estar amortiguando ese impacto del cambio climático más en zonas internas. Entonces, entre otras cosas que pueden ser más regionales, pero a grosso modo, esa sería la explicación. Ahora vean esto en cuanto a la precipitación. Proyecciones de precipitación. Precipitación total anual del 2050 le restamos el 2020. Las zonas en color verde azulado, a ver, si no es que estoy daltónico, es como verde, indicarían puntos donde se espera que llueva más a mediados de siglo. Y con colores, que no hay ninguna. Y con colores cafés, las zonas donde se esperaría tener menos lluvias a mediados de siglo respecto del clima actual. Vean, Altos de Jalisco, sobre todo Altos Norte, Guanajuato, el sur, la Sierra de Amula, que de por sí tienen problemas graves. Por aquí Alberto, que es de Autlán, no me digas es que era un nombre, no, Sayula, no, era un nombre, Ayutla, de Ayutla. Ellos tienen aquí un problema que se ha visto, ¿no, Alberto? Que en los últimos años se ha visto ya una tendencia más marcada a que llueve poco, ¿no? De por sí es una zona en la que por la orografía hay un efecto Foehn bastante intenso ahí. Ya saben, la humedad se queda de un lado de las montañas y baja seco del otro lado del aire, por lo tanto hay zonas en donde llueve poco relativo a los entornos como Autlán, Ayutla, etcétera. Pues bueno, esto está bastante congruente con lo que han visto personas de ahí en Autlán los últimos 5 o 10 años, ¿no? De manera histórica que se ha visto en las gráficas. Así que es consistente esta proyección con lo que se está viendo. Vean también en Nayarit, que son zonas que llueve bastante, arriba de 1.300, 1.500 milímetros. En las zonas montañosas también se esperan déficits relativamente importantes respecto de su propio régimen de lluvia. La pregunta es, se las hago a ver si alguien la puede responder. Entonces, si la temperatura dijimos que va a subir y si sube la temperatura, hay más evaporación y si hay más evaporación, pues tiene que llover más porque hay más agua. Eso es un poco contradictorio con lo que estoy mostrando en este mapa de aquí. En este mapa estoy mostrando que va a llover menos. Según este escenario, no, insisto, no quiero ser categórico, esto es un escenario. Pero tenemos que buscarle la explicación física a este escenario. ¿Qué dirían? No sé si por ahí tengan alguna explicación, alguna hipótesis que nada más para comentar. Jorge, por ahí vi que activaste tu micrófono. Y sería porque el aire tiene mayor capacidad de tener humedad, pero no significa que esa humedad esté disponible para aumentar la temperatura. Sí, a ver, tiene todo el sentido del mundo, Jorge. Al tener el aire una temperatura más alta, eso aumenta su capacidad para retener humedad, bien, que no necesariamente signifique que se va a condensar y se va a formar una nube, ¿verdad? Correcto, ¿no? Sí, a ver, tiene sentido y seguramente esa es una de las justificaciones de por qué no se ve un aumento. Pero la otra justificación es que este aumento en la temperatura, a ver qué más pusieron por aquí, puede ser que aunque llueva menos, las lluvias pueden ser más torrenciales, pero en poca frecuencia. Esa es otra componente, Ramón, de este rompecabezas. Efectivamente, la evidencia sugiere que vamos a tener menos episodios de lluvia, pero que esos episodios van a ser más intensos. Es decir, menos tormentas, pero más intensas. La pregunta sigue siendo, pero entonces, ¿dónde se está yendo esa agua extra que se está evaporando? Y la respuesta complementando lo que dice Alberto y lo que dice, perdón, lo que dijo Ramón y lo que dice Jorge, es que si ustedes se acuerdan de las primeras clases con Ángel, se hablaba de algo que era la circulación general de la atmósfera. Es decir, la atmósfera terrestre tiene carreteras para el aire. Esas carreteras para el aire, acuérdense que son en forma de corrientes de viento, de zonas en donde el aire sube, zonas donde el aire baja. Había tres celdas principales, la de Hadley, Ferrel y la polar. Esas celdas, esa circulación general de la atmósfera,
Cuando tú cambias la temperatura y le agregas energía, se modifica esa circulación general. Y al modificarse la circulación general, resulta que zonas donde antes llovía más porque tenías mucha humedad en esa zona, se empiezan a recorrer y ahora eso que llovía ahí empieza a moverse a otro sitio. Entonces, lamentablemente, todo parece que la circulación atmosférica va a quitarnos ese extra de humedad de nuestra zona, pero que sin duda esto tendría que caer, lo que no está cayendo aquí, tendría que caer en otro sitio, ¿sí? En otras latitudes, en otros puntos. Entonces, bueno, sería un poco para ir completando ese, ese rompecabezas. Y pongo un ejemplo muy cotidiano para que esto nos quede muy claro. A mí me encanta poner este ejemplo porque creo que nunca se nos va a olvidar. Bueno, por lo menos a mí nunca se me olvida. Cuando nos metemos a bañar y abres el agua caliente, desde luego con una cubeta para que no se desperdicie abajo en lo que sale caliente, si tú abres muy poquito la llave del agua caliente, tú vas a ver que el vapor empieza a subir lentamente hasta el techo del baño y luego se empieza a mover hacia los lados y luego va a empezar a bajar por las paredes laterales. Todo el mundo se imagina, ¿no? Más o menos ese experimento. Si no, cuando se bañen, háganlo con la cubeta para que no se desperdicie el agua. Luego, si repetimos ese mismo experimento, pero abrimos más la llave caliente, se van a dar cuenta que va a salir más vapor y cuando pegue en el techo, o sea, va a pegar con más fuerza porque tienes más materia y más velocidad hacia arriba. Entonces, la atmósfera, ¿qué sería? La atmósfera sería ese tope vertical, pero la atmósfera no es una pared, no es un techo, es gas. Si nosotros le metemos energía extra a ese techo, ¿qué pasaría con la atmósfera? Pues va a crecer hacia arriba. Y luego ese vapor se va a ir hacia los lados, pero con más energía. ¿Y qué va a empujar? Pues va a empujar a las paredes laterales. Por lo tanto, la atmósfera se va a expandir. Lo podríamos pensar así. Entonces, en términos del calentamiento global, esa sería la explicación. Tendríamos más vapor, más energía, más materia, por lo tanto, eso me va a reconfigurar las carreteras que hay en la atmósfera para la humedad, para el aire. Y eso es un problemón porque, insisto, nos va a cambiar regiones naturales, nos va a cambiar cuencas, zonas de presas, etcétera. De hecho, los que están en el norte del país, que por aquí debe estar, no me acuerdo si era Eric o no me acuerdo quién, si está por aquí, alguien era de Chihuahua, me parece, ¿no? De por aquí. No sé si esté conectado, la persona que vivía por allá en Chihuahua. Chihuahua tiene un problemón. Sonora, Chihuahua, Durango, parte de Durango, Coahuila, el norte de Nuevo León. Y es que es una de las zonas que se está viendo más influenciada por esos cambios de la circulación y por lo tanto es una zona que tiene una clarísima tendencia a la baja en la precipitación, no de este año, ya de muchos años, y los escenarios de cambio climático indican que va a seguirse reduciendo la precipitación, aunque bombardeen las nubes como Samuel García anunció hace algunos días, que bueno, eso no sirve para nada. Claro, no hay humedad que vas a bombardear. Eh, pero bueno, por ahí le puse su mensajito que me van a andar leyendo, pues, pero a ver, que no jueguen así con nosotros. ¿Va? Entonces, bueno, en el norte del país sí que están en problemas muy, muy serios porque es donde más marcado se va a dar este cambio. Sí, Sergio, adelante. Digo, como comercial, yo conozco al de medio ambiente, por ahí compartimos algunas clases en la maestría Sí, de y a lo Nuevo León. mejor de ahí es, a lo mejor él si te pudiera hacer caso, el de Ah, medio ambiente, de que no bombardean las nubes. no, sí, yo creo que estaría bastante bien si por ahí pudiera haber el contacto, porque es que es una cantidad bárbara de dinero la que se destina a esas. A ver, como investigación y desarrollo está bien, pero que no nos lo quieran vender como que van a hacer llover, ¿no?
Gracias, pero gracias, Sergio. A ver, creo que se me fue poquito el internet. ¿Me pueden decir si ya se restableció? ¿Si me escuchan? Bien. Sí, ya se escucha. Sí, sí fue poquito, pero ya se escucha. Sí, gracias, gracias, Sergio. Sí, no, y sí estaría muy bien el contacto por ahí, al menos para que no quede de uno, ¿no? Ahí científicamente el deber ético de darles nuestra opinión. ¿Verdad? Entonces, a ver, y regresando a la misma situación, hay una explicación también de por qué el norte del país es el que se está viendo más afectado por esto. Y es que si ustedes se acuerdan de las primeras clases, esas tres celdas, de hecho, para que no se acuerden, se las voy a poner. A ver, déjenme compartirles ahora acá. Estoy ando un poquito más lento en el tema de compartir porque como no estoy en la oficina, tengo que jugármela acá con una pantalla y está un poquito más difícil. A ver, ah, aquí, ahí está. Aquí se ve perfecto. Vean estos patrones aquí de circulación. Vamos a ver si se ve poquito. Aquí, aquí se ve bien. Vean. Estos son los patrones de circulación generales que yo les decía. Tienes más energía, desde luego que hay más energía en el ecuador, porque ahí es donde tienes más radiación solar, más intensa. Por lo tanto, aquí es donde vas a tener más evaporación. Digamos que la regadera, ahí es donde está saliendo el vapor para arriba. Ese vapor sube, vean aquí, no sé si se ve mi cursor o no, apuntando. Sí, pero espero que sí. Sí. Gracias. Aquí tienes ese ascenso de aire húmedo, llega al techo del baño, se va horizontalmente hacia latitudes más altas y por la propia rotación del planeta Tierra se forman estas tres celdas. Si no hubiera rotación del planeta, nada más habría una. Sube en el ecuador y baja en los polos. Pero como hay rotación, eso genera que el viento se curve, etcétera. Entonces tenemos estas tres celdas. Y vean en dónde baja. Baja aquí. Y vean quién está en esa región subtropical. Chihuahua, Sonora, el norte de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Baja California. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que aquí baja. Y para que se formen nubes, tiene que haber corrientes, no que bajen, tiene que haber corrientes que suban. Por lo tanto, si tú tienes más evaporación aquí, sube más vapor, sube más agua, y luego esa tiene que bajar. O sea, ese movimiento ascendente, aquí se forman nubes, sube el aire, se pone seco porque las nubes se quedaron con el vapor de agua, se condensó y se formó la nube. Entonces el aire viene seco, pesado, seco y baja aquí. ¿En dónde? En las latitudes entre las tropicales y las latitudes medias. Y por eso disminuye la lluvia en esta zona. Esa es una de las explicaciones físicas de por qué es de las zonas con donde la sequía se espera que siempre, que con mayor frecuencia sea grave en el norte del país y algunos puntos del occidente, el Bajío y el Altiplano, porque estamos, a ver, no estamos muy lejos de esa región de bajada del aire, de subsidencia se llama. Entonces, bueno, esa sería una de las explicaciones. Me estoy enfocando en esas explicaciones, ustedes, como ya se los había comentado en otras veces, para darle sentido a lo que estamos haciendo. O sea, no nada más dar la información por terminar el temario, sino de ir armando ese rompecabezas para que todo vaya teniendo sentido. ¿Va? Bueno, entonces, y esta última laminita es la proyección climática, vean, del número de días con lluvia superior a 50 milímetros. Cuando hablamos de superior a 50 milímetros en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, en términos generales, estamos hablando de de lluvia arriba del percentil 99 en promedio, ¿eh? ¿Qué significa percentil 99? Que si yo acomodo 100 días, todos mis días de lluvia que he tenido en esta zona, los acomodo de menor a mayor y los empiezo a numerar con porcentajes. A ver,
¿Cuántos días llueve 1 milímetro? Ah, no, pues tantos. ¿Cuántos días llueven 2 milímetros? Tantos. Tres, tantos. Cuatro, tantos. Se van a dar cuenta que el umbral de más de 50 milímetros queda arriba del 99%. Es decir, uno de cada 100 días llueve más de 50 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estos 50 milímetros están asociados con tormentas intensas. Lo interesante en este mapita es que vean Altos de Jalisco, Guanajuato, centro de Jalisco, hacia la costa, son los que presentan el mayor número de días con tormentas de mayor cantidad a 50 milímetros. Aquí con color verde, verde amarillo. Vean aquí. Y si ustedes contrarrestan, que diga, comparan esta figura con esta, a ver, aquí ya la conclusión es obvia. La decía Ramón Rubio por ahí hace unos minutos. A ver, si dicen que va a llover menos en Guanajuato, en general, pero acá me estás diciendo que va a haber 8, 9, 10 días con tormentas muy intensas, la única explicación posible es que va a haber menos días de lluvia, pero dentro de esos menos días, la probabilidad de que las tormentas sean intensas es mayor. Por lo tanto, vamos a tener un menor porcentaje en la efectividad de la utilización del agua para el riego y para los cultivos. Es decir, va a haber más erosión, por lo tanto va a haber menos efectividad en lo que estemos aplicando, porque pues, se va a erosionar el suelo, se va a llevar el producto, terminará en chapala, eh, etcétera. ¿No? Entonces, fíjense, son implicaciones que, aunque falta mucho tiempo, ya se ve cierta, bueno, no cierta, ya se ve una tendencia en este sentido y lo hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas también, ¿no? No, esto no se puede comprobar con 2 o 3 años que pasa, se necesita una serie de datos muy grande para poder ver si estadísticamente las diferencias son significativas, ¿no? Si realmente hay algo atrás de esto que te lo justifique y no el azar. Bien, ¿y cómo se hacen estos mapas entonces? ¿Cómo se hacen estas proyecciones? Ya vimos que todo parte de obtener los datos. ¿De dónde se obtienen los datos? Fundamentalmente de estaciones meteorológicas de superficie, radares meteorológicos, estaciones en el mar, por ejemplo, por los barcos, los aviones que también tienen sensores de temperatura, humedad, presión, etcétera, satélites que vinieron a democratizar mucho el acceso a la información meteorológica porque pues, barren por completo el planeta, algunos, los geoestacionarios, los orbitales, perdón, los geoestacionarios pues se quedan ahí enfrente de Estados Unidos o de Europa, y todas estas fuentes de datos llegan a centros donde se pueden almacenar y donde se pueden asimilar. Es decir, donde se pueden ordenar, filtrar, poner bonitos, en la misma dimensión, etcétera, para después ¿qué? Para después todos estos datos, vean aquí, cada puntito que ustedes ven en este mapa, cada puntito que ustedes ven es una fuente de datos, ya sea de barcos, de estaciones, etcétera. Cada puntito. Vean Norteamérica, vean Sudamérica, muy pocos. Vean Europa, China, Rusia, pocos, porque muchos no los comparten, pero vean, y vean África, pocos. Además, vean aquí, estos son todos los vuelos de avión que reportan datos. Vean Estados Unidos. Es más, Estados Unidos se alcanza a pintar con la huellita de los aviones de los datos. Vean, aquí está Florida, se alcanza a ver. Aquí está la costa de México, California, acá las rutas transatlánticas, vean aquí. Aquí este aeropuerto de Frankfurt debe ser, es que es un núcleo, hay un hub de conexiones a Rusia, acá a Japón, se alcanza a pintar China. Esta ya es un poquito viejita, seguramente ahorita ya hay más densidad en el tráfico aéreo. Por eso cuando fue la pandemia, a ver, estos son los vuelos que dan datos para meteorología, no todos los vuelos, sino los que dan datos. Por eso, cuando la pandemia
en 2021 que se frenaron muchos vuelos, los pronósticos meteorológicos bajaron su calidad. Claro, le quitas esta fuente de datos a los modelos, no es que el modelo sea malo, pues es que no tiene datos, y si no tiene datos, pues ¿cómo esperas una salida buena? ¿Verdad? Entonces, bueno, es importantísima esa pieza de los datos. En Estados Unidos yo no sé pues, está muy bien. La gente tiene estaciones meteorológicas hasta por deporte. O sea, uno va a Estados Unidos y se da cuenta que todo el mundo tiene ahí en su yarda, atrás, sí, en su patio de atrás, una estación meteorológica ahí medio casera, unas más profesionales, otras menos, pero a ver, como por deporte las tienen. Claro, hay tornados, hay huracanes, hay tormentas intensas, entonces a lo mejor su estilo de vida les demanda estar un poquito más preparados ante las nevadas, pero en serio, es increíble la cantidad de estaciones meteorológicas privadas de personas normales, que no son científicas, por ejemplo, que tienen estaciones meteorológicas. Es impresionante eso. Ojalá en México tuviéramos esa dicha de tener una red así de amplia de estaciones meteorológicas. Entonces, con todos estos datos, estas son las ecuaciones, creo que las tengo acá. Sí. Estas son las ecuaciones, algunas, no todas, pues quería abrumar. Estas son, creo que se ven mejor aquí, sí. Estas son algunas de las ecuaciones en cierto formato que se utilizan para resolver todos estos datos que llegan de aquí. No me voy a meter al detalle, simplemente les voy a explicar de manera general. Estas tres ecuaciones de aquí son la ley de Newton, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, en forma de fluido, para un fluido terrestre. Y se le llaman ecuaciones del momento. Luego tenemos la ecuación termodinámica, que nos dice cómo se va a mover la temperatura y además de dónde puede salir calor y cómo se comportaría en el tiempo. Luego tenemos la ecuación de conservación de la masa o de continuidad, que fundamentalmente esta ecuación de aquí me dice, si yo tengo 10 gramos de vapor que entran por un lugar, tengo que tener 10 gramos de vapor que salen por otro lugar. No puedo crear vapor, o sea, sí puede haber vapor o no, pero si creo vapor, quiere decir que se disminuyó el agua líquida. O sea, al final del día tengo que tener la misma cantidad de materia. Luego tengo la ecuación del aire húmedo, que es esta que está aquí. Y finalmente tengo una ecuación para cerrar este set de ecuaciones que se llama la ecuación del gas ideal. Están simplificadas, en la realidad son un poquito más complejas que esto, y estas ecuaciones se van a resolver en cada puntito que ustedes vean aquí, lo que les llamaba la resolución del mapa. Cada 5 kilómetros, cada 10, cada 50, en todo el planeta y también hacia arriba verticalmente. O sea que estamos hablando de millones de puntos. Pues bien, se resuelven estas ecuaciones, pero ¿qué creen? Luego hay procesos adentro de cada mallita. Vean aquí, este rectángulo de aquí, este prisma, es este mismo de aquí. Pero adentro es una caja negra. ¿Por qué? Porque las ecuaciones se van a resolver en este punto, en este vértice, en los vértices. Adentro, o sea, no sabemos qué onda. Entonces, ¿cómo le hacemos para de alguna manera poder estimar lo que va a ocurrir adentro? Es donde entran las parametrizaciones. Por ejemplo, la evapotranspiración. La evapotranspiración no se resuelve directamente por el modelo. ¿Por qué no? Porque la evapotranspiración es un proceso que ocurre en una escala más pequeñita. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que recurrir a aproximaciones, a coeficientes, a ecuaciones empíricas. Por ejemplo, la ecuación de Pi-Man-Monty, que se combine con la radiación, con la temperatura, que sí se resuelven aquí para podernos estimar lo que va a pasar en una escala más pequeñita. Por ejemplo, donde está el sistema suelo, planta, atmósfera. Entonces, si se dan cuenta, entre más finos nosotros querramos ser
en la descripción a futuro de la variable, empiezan a entrar más variables, más aproximaciones y por lo tanto más incertidumbre, a no ser que tú tengas plantada una estación meteorológica ahí que te ayude a conocer mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Y que puedas calibrar lo que te da el modelo con lo que está ocurriendo en realidad. Bien. eh, ah, Entrando a los modelos, ya para irnos a la parte práctica, entrando a los modelos, les mencionaba que eran dos modelos principales. Uno es el modelo europeo, que es este de aquí, que participan todos estos países. Todos estos países aportan un porcentaje de su PIB a este centro europeo. El centro europeo, la sede está en Reading, en Reino Unido, aunque cada país colabora de cierta manera. Por ejemplo, en Italia está el servidor, en Hamburgo están oficinas principales, en España están algunos centros de investigación como el Barcelona Supercomputing Center, la Agencia Estatal de Meteorología, que aportan a la red. Y digamos que es una red interconectada que lo que te ayuda es a tener un muy, muy buen centro meteorológico y no 20 más o menos. O sea, sino que se juntaron, supieron trabajar en equipo. Venga, vamos a hacer uno muy, muy bueno para todos. Y luego tenemos versus al otro, al estadounidense, al modelo GFS, que históricamente es uno de los mejores también, aunque en los últimos años debido a la falta de recursos, están yendo a otro lado, pues se ha visto que en la última década el centro europeo ha ido mejorando más que las predicciones del modelo estadounidense. De tal suerte que todos los datos que yo les he mostrado, los de temperatura, los de lluvia que hemos trabajado en las clases anteriores, son del centro europeo. No porque estos no lo tengan, sí lo tienen, pero son de menor calidad, tienen menos resolución, tienen un menor proceso de asimilación de datos, no de tanta calidad, así que, y no lo digo yo, 10 de 10 científicos que usan datos climáticos del pasado utilizan los del europeo. Prácticamente ninguno, salvo los que lo crearon, yo creo, han de usar este para mantenerlo vivo. Y termino con este señor de aquí, que este señor es el papá de la predicción meteorológica y se llama Edward Lorenz. Lorenz fue un matemático y un meteorólogo que se le atribuye a él la famosa teoría del caos, ¿no? El efecto mariposa, que decía que un aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Oklahoma. A ver, no tan así, pero el espíritu se entiende. ¿Qué significa? Que una pequeña perturbación del aire, del océano, va a propagarse en el tiempo en la atmósfera y te va a cambiar por completo el escenario atmosférico. A eso se le conoce como caos, que una pequeña perturbación en tus condiciones se propagan en el tiempo y te dan un escenario completamente diferente. Pongo un ejemplo ridículo para que quede claro. ¿Qué cosa sería caos? Por ejemplo, que si yo quiero ir a una fiesta y yo pensando que soy menor de edad y quiero que me lleven y que mi mamá me dé permiso, etcétera, digo, a ver, voy a lavar los trastes, voy a trapear la casa, todo lo voy a dejar impecable para que cuando llegue sí me dé permiso. El caos sería que en el escenario A yo limpie toda la casa, los trastes, todo perfectamente ahí, y mi mamá me diga, sí, no, que adelante, te llevamos y tu papá va por ti, Ahora, escenario B, yo limpié toda la casa, los trastes, todo, 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 pero, pero, se me olvidó recoger el trapeador y ponerlo donde va. Y que llegue y me regañe y me diga que cómo es posible, que tal, o sea, que no me dio permiso y al contrario, salí regañado. Entonces, si se dan cuenta,
son dos escenarios completamente diferentes en el desenlace. En uno salí el mejor hijo, el premiado, ¿verdad? Y en el otro hasta regañado salí por limpiar la casa. Eso es el caos. El caos en meteorología es que si tú cambias, en meteorología y en física en general, si tú cambias un poquitito tu condición inicial, el resultado va a ser completamente distinto. ¿Sí? Para que se quede claro, para que quede claro con este ejemplo. Entonces, esto se resume en una frase que el propio Edward Lorenz dijo: conocer más o menos el presente no asegura que conoceremos más o menos el futuro. De hecho, para conocer el futuro meteorológico, la única manera posible es conocer el presente al 100%. Y la única manera de que eso sea posible es de que tengas la mejor estación meteorológica habida y por haber cada milímetro del planeta. ¿Para qué? Pues para que conozcas exactamente el presente y por lo tanto, con estas ecuaciones, tú conozcas perfectamente el futuro. ¿Eso puede ser posible? No, no hay manera. No hay manera de que eso sea posible. Y este es el famoso atractor de Lorentz, que es lo que vamos a hacer ahorita. Les pongo estas pelotitas porque también es otro de los ejemplos que me gusta poner para que nunca se olviden. Me imagino que todo mundo tuvo una pelotita de estas cuando era niño, ¿no? O ahora si son papás, pues con sus hijos. Yo me acuerdo que, oye, papá, me das 2 pesos antes, ¿no? Para una pelotita en la matraca. Ya, mete los 2 pesitos, track, 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 sale la pelotita. Yo no conozco, a menos en mi caso, alguien que conserve una pelotita de estas y yo creo que todos los niños tuvieron un montón. ¿Por qué? Porque se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque a los 3 4 botes que da la pelotita, se empieza a mover para todos lados como si tuviera vida propia. La avientas, paz, 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 pega en una piedrita, agarra chanfle, pum, se voló con la vecina. Paz, 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 pega en una piedrita, se regresa, rebota, se mete abajo del carro, pum, se perdió. Ese es el caos, insisto. Aunque tú quieras lanzar la pelotita igual que la anterior, lo que va a pasar es que la pelotita va a terminar haciendo lo que quiera. Entonces, el sistema atmosférico, eso es lo que nos va a generar. Entonces, vamos a irnos, porfa, al código. Aquí tienen un poquito más de cosas que ustedes pueden, ahorita regresamos con esto, que ustedes pueden ver en la presentación, pero quiero irme a la parte práctica para amarrar estos conceptos y que hagan su pronóstico, su primer pronóstico, mi alegría, ¿no? Que les dije. Entonces, porfa, en la plataforma, a ver, aquí, en la plataforma, en la unidad, en la sesión 9 está el código que se llama atractor de Lorentz y luego hay otro código que se llama Numerical Weather Prediction Models. Vamos a descargar los dos, hay que ponerlos en la misma carpeta y en la misma ubicación, el escritorio, descargas, documentos, donde ustedes lo tengan. Va, entonces hay que abrir primero el que se llama atractor de Lorentz. Por favor, ya saben, entrarán a Conda Navigator, de ahí Jupyter Notebook y se van a la ruta donde tengan los archivos. ¿Va? Entonces, bueno, yo voy a compartirles pantalla. Mm, y bueno, vayan ustedes entrando. Yo también voy a hacerlo. A ver. A ver, ahorita les. Ah, ya está compartiendo pantalla. A ver. Ahí está. Entonces, práctica 5 era. Ajá. Y vamos primero con Caos Lorenz. Ya. Me dicen, porfa, una manita arriba, un comentario, algo cuando ya lo tengan para ir todos juntos. Y si alguien tiene alguna pregunta también, perdón que no abrí para preguntas. Gracias, Sergio. Si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos visto, algún comentario, adelante.
Muy bien, pero los demás, ¿cómo van? Eric, Alberto, Ramón, Lau, ¿qué me falta por aquí? Arturo. Arturo, ya, dice Eric, ya lo tengo abierto, va perfecto. Nada más porque hace ratito citamos ahí un ejemplo de Chihuahua, no sé si estabas conectado cuando lo mencioné. Sí, 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 trabajas en Chihuahua, ¿verdad? Hola, buenas tardes. No, me conecté un poquito tarde, la verdad, pero no, de hecho soy de aquí de la Ciudad de México. Ah, perdón, yo te andaba confundiendo. Ah, no te preocupes. Es que yo recuerdo como que había alguien de Chihuahua, pero, pero seguro. Ah, Eric, ah, dice Eric acá, perdón. Yo soy de Chihuahua. Ah, ok. Si alcanzaste a estar, ¿no? En el ejemplo que les mencioné de que en Chihuahua, no sé si te has percatado que tienen un serio problema con las precipitaciones en los últimos años. Este, pero bueno, nada más era porque ahorita me acordé que había alguien de Chihuahua por ahí que quería que nos compartiera. Pero bueno, sí, en efecto, sí. Y bueno, y la tendencia es que seguirá, ¿no? Como ya lo vimos aquí en la sesión. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme ver si le puedo poner un poquito zoom. Ahí. Vamos a hacer una práctica sencilla para amarrar el concepto y luego ir un poquito más adelante ya con un ejemplo más realista. Ah, causa atmosférico y límite de predictibilidad, el atractor de Lorentz. Entonces, como les mencionaba, en 1963, Edward Lorenz, quien era un meteorólogo del MIT, propuso un sistema de ecuaciones que representaba la convección atmosférica, es decir, el movimiento vertical del aire que te generaba nubes y luego el movimiento descendente, ¿no? Entonces, ese hallazgo dio origen al concepto moderno de caos o el famoso efecto mariposa. Entonces, en esta práctica vamos a explorar ese atractor de Lorentz tal como él lo propuso en el MIT en el 63 y sus implicaciones en el pronóstico meteorológico y agrícola. Entonces, los objetivos van a ser comprender el concepto de caos, visualizar esa sensibilidad a las condiciones iniciales, relacionar el atractor de Lorentz con el límite predictivo en la meteorología y dar algunas interpretaciones prácticas para la agricultura. Entonces, el sistema de Lorentz es el siguiente. Fundamentalmente van a ser tres ecuaciones, tres. Una ecuación para la componente X, una ecuación para la componente Y y una ecuación para la componente Z. Las tres ecuaciones están ligadas entre sí. A esto se le llama un sistema de ecuaciones. Y no son cualquier tipo de ecuaciones, son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una derivada, otra derivada por aquí y otra derivada por acá. Y se van a dar cuenta que están enlazadas. ¿Por qué? Vean la primera ecuación, dice la derivada de x respecto de t, del tiempo. Pero vean que esa ecuación tiene x y también tiene y. Por lo tanto, yo necesito otra ecuación diferencial que tenga la derivada de y respecto de t. Y vean que esta derivada tiene x, tiene la y que está aquí, pero también tiene otra nueva variable que es z. Entonces necesito otra ecuación diferencial, ahora una de z. Y esta de z tiene x, y también z. Es decir, estas tres ecuaciones, aunque se puedan ver individuales, en el fondo es una misma. Están acopladas, están unidas entre sí. Y se tienen que resolver de esa manera, acopladas, para saber cómo se va a comportar nuestro sistema. Entonces, es un ejemplito simplificado de cómo se comporta la atmósfera y las cuestiones agrometeorológicas también, la humedad, la velocidad del viento, la precipitación, etcétera. Entonces, ¿qué significa cada cosa? X va a ser la intensidad de la convección. Y va a ser la diferencia horizontal de la temperatura. Y Z, el perfil vertical de la temperatura. Alfa, rho y beta son parámetros físicos. Por ejemplo, que podrían ser el albedo, la radiación, los coeficientes dinámicos del viento, etcétera. Entonces, vamos a empezar a implementar el código. Lo primero que hay que hacer es ejecutar esta partecita de aquí donde están las bibliotecas.
ejecuten. Va a pensar un momentito su computadora en lo que carga las bibliotecas. Listo. Luego, definimos las ecuaciones de Lorentz. Estas ecuaciones de aquí de arriba son exactamente estas ecuaciones que están aquí. Nada más que el lenguaje de programación para que las pueda entender Python. Entonces, si se dan cuenta, sigma, pues ahí es este de aquí. Y luego tengo y menos x, vean acá, y menos x. ¿Sí? Nada más en términos de programación. Bueno, ejecuten. Ahí Python ya sabe quién es mi sistema de Lorentz de tres ecuaciones y yo lo estoy llamando como Lorentz. Así se llama mi sistema de ecuaciones. De manera que cada que yo en el futuro escriba Lorentz, Python ya va a saber que me estoy refiriendo a estas tres ecuaciones de aquí. Vamos a definir nuestros parámetros típicos. Sigma le vamos a dar un valor de 10, rho un valor de 28, beta 8 tercios. Estos parámetros son los que el modelo necesita para funcionar. Bien, y vamos a darle al tiempo un periodo de simulación de 0, desde el segundo 0 hasta el segundo 40 o el día 40 o el año 40, como lo quieran interpretar, con 10,000 divisiones en medio. Esta va a ser nuestra resolución. 10,000 divisiones entre el 0 y el 40. Y mi estado inicial, esto es muy importante, va a ser 1 en la componente X, 1 en la componente y 1 en la componente Z. Va. Ejecuten, todo hay que irlo ejecutando, Shift Enter o a Run aquí arriba si no les va a dar error. Y luego aquí simplemente vamos a visualizar, adiós, aquí simplemente vamos a visualizar nuestra evolución, nuestro pronóstico de la convección. Entonces aquí vamos a hacer una figura, el eje X, convección, eje Y, gradiente térmico, estructura vertical, el título va a ser atractor de Lorentz, etcétera. Ejecuten y nos da esta gráfica en 3 dimensiones. Este es el comportamiento, así lo pueden pensar, que tendría nuestra pelotita, la brincona, en el tiempo, cómo se va a mover o cómo se va a mover la temperatura y la convección. Entonces, fíjense que inicia aquí en este punto, se mueve para acá, va para acá, empieza a enrollarse aquí, luego otra vez se regresa para acá, luego otra vez se brinca para acá. Esto es el caos justamente. Para que quede claro, fíjense esta siguiente parte del código. Y aquí me voy a permitir justificar cuando mis pronósticos salen mal. Los míos no, los de cualquier meteorólogo. Una pequeña variación en esas condiciones del inicio me va a repercutir completamente entre si me deja mi mamá ir a la fiesta o no me deja. Oye, pero nomás te faltó un traste y, oye, mamá, limpié toda la casa, el baño, barrí, trapié las escaleras, la ropa, nomás me faltó, sí, no vas. Eso en meteorología puede suceder. Eso puede suceder en meteorología. Entonces, fíjense aquí. Vamos a poner dos estados iniciales casi idénticos. Mi primer estado inicial es uno en X, uno en y uno en Z. O sea, limpié la cocina, lavé toda la ropa, también la de mi mamá, y trapié la casa. Estado 2. No me acuerdo qué era este, creo que era lavé toda la ropa, trapié, y este es lavé todos los trastes. Ah, me faltó una cuchara. Ese sería este 1,0001. Vean que no es idéntico
a este 1.0. A ver, es casi idéntico. Cambia una, ¿qué es? Décima, centésima, milésima, una 10 milésima. Vamos a hacer la simulación de Lorentz para los dos, para este estado y para este estado. A ver qué nos da. Ejecutamos esta línea. Ahí está. Luego hacemos la figura, ejecutamos esta y me da estas gráficas. Va, perfecto. Y fíjense, la evolución con la condición A111 es la de color azul y la evolución con la condición B, la de 1.000111, es la de color naranja, punteadita. Entonces, fíjense que los primeros días son idénticas, se solapan. Las dos suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan hacia el futuro. Se empieza a hacer más amplio, pa, pa, pa. Eso puede ser la temperatura o la humedad, ta, 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 ta. El día por allá, el 13, 14, las dos suben otra vez un montón, luego bajan, luego otra vez sube, baja, pero van juntas, van empatadas, vean, una sobre la otra. Tal, 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 perfecto, miren, perfecto. ¡Ay, caray! El día 24, una sube a 15 grados de temperatura. ¿Onta? Aquí. Y la otra baja, la azul, a -15 grados. Si esto lo vemos como temperatura, en esta tienes un día de campo y en esta tienes una helada brutal. Al día siguiente, esta se va a 14 grados y el día de campo que tenías en el otro modelo, se te va a -16 grados. Y fíjense que de ahí para adelante son completamente diferentes, aunque sus condiciones iniciales eran casi iguales, casi iguales. Vamos a modificar un poquito esto. Vean esta otra de aquí. Vamos a ponerle 1.0001 también. Ejecutamos. Volvemos a ejecutar esta. Y vean que tenemos también un comportamiento caótico, no igual que el anterior, otro comportamiento caótico. Entonces alguien va a decir, a ver, ¿y qué tal que este lo regreso y a este le pongo otro cero más? O sea, ya son todavía más parecidos. Vamos a ver, capaz que esto ya es suficiente. Ejecuto, ejecuto. Vean. Muy parecidas, muy parecidas. Antes el problema era el día 19, ¿se acuerdan? El día 19, aquí, una se iba para arriba y la otra para abajo. Ahora con ese decimal extra que se parece más, ese disparate, ese movimiento divergente, se fue hasta el día 24 y luego ya no se parecen en nada. Entonces resulta que uno puede irse aquí y hacer esto, tanto como uno quiera, y va a haber un momento en el que aunque le agregues ceros, va a seguir manteniéndose esa divergencia. No vas a la fiesta. Oye, ¿cómo que no vas si nomás me faltó poner el tenedor boca abajo para que se escurra? Ya ni siquiera que te faltó lavarlo. O sea, ya te faltó ponerlo boca abajo. ¿No vas? O sea, es incongruente, así es la atmósfera. Por eso hacer predicciones meteorológicas es tan complicado, porque una pequeña perturbación en la temperatura, en la humedad, en la presión, en el viento, en la humedad del suelo, te va a dar un resultado que tarde o temprano va a diverger.
¿sí? Este mensaje lo quería tener muy claro. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes, muchos, trabajan con pronósticos. En la economía es lo mismo, ¿eh? Es más, todavía más complicado en la economía porque dependes de la especulación, del estado de ánimo de la gente, de Trump, etcétera. Pero en meteorología, conocer esto te da una herramienta bastante fuerte para saber cómo interpretar los pronósticos. Vamos a eso. Eh, Antes les quería poner, a lo mejor a ustedes no les funciona esta simulación porque no, a lo mejor no tienen algo instalado, no lo sé, inténtenlo. Al final de este cuaderno de Júpiter, les tengo aquí una simulación, ejecútenla, a ver si les funciona, si no, lo hago yo para que lo vean. Va a tardar un poquitín porque está haciendo las cuentas. Ah, ahí. Fíjense, aquí tengo el eje X, el eje Y, el eje Z. Y voy a empezar a animar esto. Ahí pasa un segundo, ahí se movió la pelotita, 2, 3, 4, 5, se enrolla, se enrolla, se enrolla, y alguien dice, va a caer ahí. Pues no. A ver. Y luego de repente, tras, vean, luego de repente, ¡buop! Hela y no hela. Y luego otra vez, ¡buop! Este justamente es el movimiento resumido en el atractor de Lorentz. Esto fue lo que Lorentz descubrió hace 70 años y que de ahí se formalizó la predicción meteorológica. Entonces, teniendo esto en mente, es lo complicado y lo caótico, ahora sí podemos utilizar la palabra caos con derecho, lo caótico que es la atmósfera. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta información a la hora de hacer un pronóstico y a la hora de interpretarlo y luego para tomar decisiones agrícolas? La solución está en utilizar el propio caos a nuestro beneficio. ¿Cómo? Si yo hago una sola simulación, esa me puede mandar a Noela, no bailar. Si yo hago dos simulaciones, la segunda, no, sí va a helar. Una se fue para que no hela y otra se fue para que sí va a helar en mi cultivo. Entonces ahí tengo 50-50. ¿A quién le hago caso? A ver, pues hago otra simulación. Le cambio un pelín las condiciones iniciales muy parecidas a las que tenía originalmente. No hela. Ahora ya tengo un 2-1. Dos que no hela, una que sí hela. 66% de probabilidad de que sí va a helar, 33 de que no. Hago otra simulación. ¡Pup! No hela. Ya tengo 3-1. 75% que no hela, 25% que sí. Hago otra simulación cambiando otro pelín las condiciones, Noela, 4-1, 80% contra 20. Hago otra, Ciela, 4 contra 2 y así sucesivamente, pero hago un montón. ¿Cuántas? 100, 200, las que quieras. Al final del día, ¿qué estás haciendo? Utilizando el caos para tener una distribución de probabilidad de ese evento que quieres pronosticar. De manera que si hago 100 simulaciones, todas parecidas como las que acabamos de ver aquí, le cambias un pelín y de las 100, 90 te dicen que no va a helar y 10 que sí va a helar, tú ya con cierta confianza probabilista dices, es poco probable que hele. No lo descarto, no lo descarto, pero es poco probable que hele porque de 100 simulaciones con condiciones similares a lo que estoy viendo en mi zona, en 90 me dice que no va a helar. Entonces, así es como se utilizan los modelos meteorológicos, así es como los interpreta un meteorólogo y luego los tomadores de decisiones, sabiendo esto, pues ya viene la parte de si merece la pena correr el riesgo o no en función del valor económico o de tiempo que tenga eso que voy a
a tomar la decisión, ¿no? Entonces, con todo esto, hay otro código que es el Numerical Weather Prediction Models. Ustedes lo pueden ejecutar. Ahí vienen las paso por paso, las instrucciones. Es muy similar al que acabamos de hacer, pero con un enfoque un poquito más técnico. O sea, lo tienen ahí para que lo ejecuten, porque yo me quiero pasar a los modelos ya meteorológicos reales para la toma de decisiones. Entonces ya con esto iríamos cerrando. Esta página que les estoy mostrando es una página gratuita con ciertas limitaciones eh, de datos. Como es gratuita, hay alguien en el fondo que está auspiciando esto. De hecho, aquí está el, siempre tienen aquí uno como de que si quieres donar a este cuate, a las redes sociales de Levis, eh, ahí te da para que dones, ¿no? Porque mantiene un servidor, porque mantiene un alojamiento, etcétera. Pero bueno, es gratuita y es muy consultada. Luego hay otras, ya cuando se quiere hacer un trabajo un poco más profesional, en donde tú te descargas los datos. Por ejemplo, así es como trabajamos algunos proyectos, te descargas datos de los modelos, tú los postprocesas, tú calculas las variables derivadas que quieres, a la región que quieres, etcétera, y luego ya tienes un producto más específico. Pero de manera general, esto va a servir bastante para darnos una idea de los alcances para México que podría tener un modelo general. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes le pueden dar en la parte, la página es, perdón, se llama, la copio aquí, ahí están los comentarios. Tropical Tidbits, que en el español sería como cositas tropicales, esa sería la traducción. Y ustedes le pueden dar aquí a la parte que se llama Forecast Models. Aquí en Forecast Models, tú vas a tener un panel superior en donde aparecen diferentes opciones y tipos de modelos. El único que vamos a estar moviendo, no porque no puedan mover otro, pueden mover el que quiera, pero por lo que estuvimos viendo ahorita en la sesión, es estos que aparece aquí, global, modelos globales, o sea, modelos, perdón, que resuelven todo el planeta. ¿Qué modelos reconocen aquí? A ver, díganme de estos modelos que aparecen aquí, de los que dijimos en clase, ¿cuáles reconocen de estos? A ver, alguien que ponga en los comentarios a ver si pusieron atención. Eso, muy bien, Ramón. El europeo, que sería este, el SMWF, y el americano, el GFS. Muy bien. Y hay otro que lo mencioné así medio rápido. Eso, el alemán. Muy bien, Carlos, el ICON, el alemán, este de aquí. El CMC es el modelo canadiense. Este modelo de aquí es un modelo japonés. El AIGFS, vean este, es el mismo GPS, el americano, pero con inteligencia artificial. O sea, le agregan IA al modelo. Y este es el europeo, pero también con inteligencia artificial. Están en fase experimental, están trabajando todavía con ellos para ver cómo combinar la IA con la modelación numérica y tratar de mejorar los modelos en ese sentido. Pero bueno, todavía están en fase experimental. Vamos a poner el GPS. Ahí. Y por default nos da este mapita de aquí. Aquí arriba nos dice qué onda con ese mapa. Vean aquí arriba. Dice, es el modelo GFS. Me va a dar un pronóstico cada 6 horas. ¿De qué? Del promedio de la tasa de precipitación. Es decir, en esas 6 horas, ¿con qué intensidad va a estar la lluvia en promedio? En milímetros por hora. También me va a dar la variable de mean sea level pressure, la presión media a nivel del mar, en hectopascales. Y también me va a dar algo que se conoce, esto es más técnico, como espesor de geopotencial entre 1000 y 500 hectopascales. Eso no le vamos a hacer caso ahorita, nada más a la presión y a la tasa de precipitación. Me da la
la hora a la que se corrió el modelo en Estados Unidos. ¿A qué hora? A las 18 Z, 18 horas de Greenwich, de enero 13 del 2026. Mi hora de pronóstico, ¿cuál es? La hora 6. O sea, es el escenario a 6 horas. Va, perfecto. Y del lado derecho, pues tengo mis colores de lo que significa cada cosa. Aquí le podemos cambiar la región. Por ejemplo, hay una que es Eastern Pacific, que es México y parte de Centroamérica. Ahí está. Entonces, si ustedes le empiezan a dar a la derecha, a avanzar en el tiempo con el teclado o aquí arriba, se van a dar cuenta que va a cambiar este 6. Si le doy, pum, cambia a 12, es decir, es el pronóstico a 12 horas, a 18, a 24, 30, tal, 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 etcétera. Entonces, fíjense, vamos a hacer aquí nuestro primer pronóstico, mi alegría, ¿no? Entonces, ahí estamos en 6. En 6 horas, respecto a la inicialización del modelo a las 18 horario de Que no Greenwich, estoy compartiendo, profe. ¿no Perdón. está, no se está compartiendo? Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Va. Los demás, díganme si no para repetir, porque sí se veía. Sí, se ve. Va, bien. Neta, a lo mejor por ahí tenías algo ahí raro, pero bien. Entonces, fíjense, color verde me indica tasas de precipitación en torno a 4 o 5 milímetros por hora, amarillito más intenso, rojo más intenso. Entonces, fíjense que acá hay un clúster, un grupo bastante grande de lluvia en el Pacífico. Vean acá por Veracruz, el sur de México, aquí algunos puntos del sur de Durango. Si le empiezo a dar para enfrente, pac, 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 como que ese grupito de lluvia aquí sí se mantiene en el Pacífico. Seguimos. Vean acá en el Golfo de México, esto es un frente frío. Digo, no quiero entrar en todos esos detalles, simplemente ver la característica general, pero se las voy comentando. Aquí en el Golfo e Istmo de Tehuantepec, algunos puntos del centro de México, pac, pac, seguimos. Vean aquí en Michoacán, para mañana, la costa de Jalisco, la costa de Guerrero. Le sigo dando más, tal, tal, seguimos ahí, algunos puntos del sur de Jalisco, vean ahí. Esto es para el sábado. Seguimos, pa. Esto como que se queda ahí, se queda. Tal, 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 tal. Ven acá, hacia el lunes, no, hacia el martes de la próxima semana en Chihuahua, Coahuila, tal, tal, ahí Nuevo León, el norte. Ya vamos aquí en el miércoles 21, Durango, otro frente frío por allá por el Golfo, vean. Ya vamos en el domingo 25, tal, 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 y sigue, y sigue, y sigue. Aquí llegamos hasta el 29 de enero. Pues ya, va a llover en Jalisco en el sur, va a llover en Chihuahua, va a llover en Veracruz, Golfo, Istmo de Tehuantepec. Ya, está armado el pronóstico. Pues, ¿qué creen? Este sería el experimento con las condiciones que vimos en el modelo de Lorentz, en donde le ponemos 1, 1, 1. O sea, Noela. ¿Qué nos falta analizar? Otros 99 diferentes. Y que ustedes conozcan en el fondo qué está haciendo el modelo, en qué zonas funciona bien, si en la costa, si en la montaña, si en los valles, si en enero funciona mejor que en junio, si es bueno para huracanes, si no, si los frentes fríos los sobreestima. O sea, tener todo eso como un médico. O sea, un médico ve esto, a ver, bien, ve tu radiografía, ah, sí, te fracturaste, está viendo una partecita, a lo mejor te fracturaste y además otra cosita. Si quieres ver esa otra cosita, a ver, pues también tráeme un examen de no sé qué y que una tomografía y a ver si no te lastimaste el cerebro y tal y tal y tal. O sea, necesitas todo completito para poder hacer tu diagnóstico y el pronóstico. Entonces, este es el americano. Vamos a ver qué dice el europeo. Regresamos. Global, europeo. Ahí está el europeo. Para empezar.
Vean este grupito de lluvia en el Pacífico. Este es el europeo, vean el americano. ¿Qué cambió? A ver, descriptivamente, ¿qué me podrían decir? Americano, ustedes háganlo ahí en su compu. Europeo. Cantidad y también la intensidad de la lluvia en unos puntos. Eso cambia el patrón espacial y cambia la intensidad. Y eso que estamos a 6 horas. Ni siquiera hemos dejado que el sistema empiece a agarrar su rumbo. Dos modelos de los mejores que hay y ya me dan una distribución distinta. Vamos a avanzar a ver qué otras diferencias vemos. GFS. Vean aquí en Texas. El GFS me da una línea aquí de lluvia ligera arriba de Houston, aquí arriba. Ahora vean el europeo. No me da una línea de lluvia al norte de Houston, sino que más bien me da zonas de lluvia más dispersa, incluso en Houston, entrando a, creo que es Luisiana, etcétera. O sea, dos modelos, entonces dice uno, ¿va a llover o no va a llover? O sea, ¿qué le digo a la gente de Houston? ¿Que sí va a llover o que no va a llover? Para las próximas 6 horas. Empezamos a darle para adelante en el tiempo. A ver, yo quiero el pronóstico, dámelo a 48 horas. Que 48 horas son 2 días, o sea, es algo tolerable todavía. Vean 2 días. A 2 días, yo tengo lluvias en Chiapas. Casi todo Chiapas y el sur de Campeche con lluvia. A 48 horas con el europeo. Vamos a ver el GFS. Ay, en Chiapas casi no. Pero en el sur de Veracruz y en el sur de Oaxaca se va a caer el cielo. ¿A quién le digo que va a llover? Que se preparen los de Chiapas o que se preparen los de Coatzacoalcos, ¿no? Porque, a ver, y alguien va a decir, a ver, no es mucha la diferencia, así como no, sí es mucha la diferencia, porque la diferencia está entre que si les llueve a los que tienen aquí el ingenio azucarero en el sur de Veracruz y les echa a perder la zafra, o si les llueve a los que tienen el ingenio azucarero en Chiapas. Pero, a ver, no es que esto no sirva, esto ya me está dando una idea general. ¿Cuál es la idea general? Va o es muy probable que llueva en el sur del país, en esta región de aquí. Entonces, a ver, ya esto, que dos modelos me den zonas relativamente cercanas con alta probabilidad de lluvia. A ver, ok, ojo por ahí. Vamos a ver un tercer modelo. 48 horas seguimos, ¿no? Aquí, 48 horas, el icon. Denme, perdónenme un segundo, tengo 3 llamadas seguidas de, no sé si sea una emergencia. Regálenme un segundito nada más para atender, por favor, ¿no? Píquenle ustedes ahí al
Ya, listo. Perdón. Eh, sí, ya si marcan tres veces del mismo número, quiere decir que algo urge. Todavía dos dices, a ver. Entonces, bueno, estábamos con el icon, que nos íbamos a ir al modelo, al icon. Icon, 48 horas. Sí, ahí está. Y vamos a ver qué onda. Al sur del país. Vean que da una zona más reducida, otra vez en Chiapas y en Campeche, y ya no en el sur de Veracruz. Entonces, bueno, ya vas un poco 2-1 de que llueve en Chiapas. Dos que sí, uno que no. Pues vamos a ver otro, vamos a ver si el canadiense. El canadiense, a 48 horas, me dice que en Chiapas, sí, otra vez, sur de Veracruz no. Campeche, ahí en el sur. Pero ojo que estamos haciendo el análisis solamente aquí a 54, perdón, 48 ahí. Lo tenía uno adelante. Uy, para complicarnos el asunto, 48, sur de Veracruz sí, Oaxaca también, Chiapas menos. Ahí vamos un 2-2. Entonces, ¿qué le dices a la gente? ¿Saben qué? En Chiapas, como pueda que llueva, pueda que no, lo más seguro es que quién sabe. No, porque ahí vas, es que ahí vas un 2-2. Vamos a ver otro modelo y luego les voy a dar un poco la solución. Vamos a ver si... Es que estos creo que creo que no van a... Vean este. Ah, no, este está desactualizado. Vean que está del 25 de noviembre. Este modelo no está actualizado. No, ¿cómo lo sospeché? Pues porque me daba un huracán aquí. A ver, y era imposible que me diera un huracán. Vamos a ver aquí otro. A ver si algún otro funciona. A ver este. No, este no tiene lluvia. A ver, el de la inteligencia artificial. Vamos a ver si este tiene lluvia. Sí, a 48 horas. Ahí. Este con IA. Chiapas, Tabasco todo, parte de Campeche, Veracruz poquito. Ahí. Ya llevo 6 modelos prácticamente en empate. ¿La solución cuál será? Es utilizar esta misma metodología decenas de veces, después conocer la climatología de esa zona y saber cómo se comporta un mes típico en esta temporada. A ver, el viento normalmente llega de acá, las montañas tienden a parar la lluvia y se queda de ese lado, por lo tanto es muy probable que en Tuxtla, Gutiérrez, no llueva, pero sí en San Cristóbal de las Casas, sí en Villahermosa, sí en Coatzacoalcos, porque el frente frío. Entonces, después de hacer este análisis robusto, tú ya tienes un poco ahí el skill propio, tu habilidad, porque conoces el lugar, contrastada con una herramienta que tú sabes que todos los modelos, los 6 que vimos, daban lluvia más menos en esa zona, más menos a 48 horas. ¿Cómo refinas eso? Conociendo tú esa zona si no dispones de modelos de más resolución. Aquí otra solución sería tener modelos de más resolución que ya no son gratuitos para saber con más precisión ahí cómo se comportaría la precipitación. Por dar un ejemplo, esto lo podemos extrapolar a temperaturas mínimas, humedad del suelo, etcétera, ¿no? Lógicamente que entre más específica sea la variable y esa variable dependa de otras, por ejemplo, la humedad del suelo, que va a depender de la lluvia, pues va a ser más incierto pronosticar la variable secundaria, la humedad del suelo, porque va a depender de la lluvia. Si se te mueve poquito la zona de lluvia, te va a cambiar por completo la humedad del suelo. ¿Ya? Y por lo tanto, variables secundarias como la evapotranspiración, la probabilidad de proliferación de plagas, etcétera. Entonces, aquí vamos terminando. La última sesión, el próximo jueves, eh, voy a terminar con unos casos de estudio puntuales al respecto de esto que estamos viendo y Ángel va a cerrar con los pronósticos estacionales del Niño, la sequía, las perspectivas climáticas a largo plazo
por ejemplo, en términos de un temporal de lluvias, el inicio de la temporada de lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, que estoy aquí, aunque ya sea ahora, pero nos quedamos si alguien tiene alguna pregunta, no hay problema. Sí, Jorge, adelante. Una consulta, doctor. Nada más esta página que nos dio permite pronosticar precipitación, ¿verdad? No heladas o, por ejemplo, no Sí, se podría, ¿verdad? a ver, en esta página hay otras variables, ¿no? Hay más variables, muchas son muy técnicas, eh, variables que tal vez para un usuario general o de agronomía a lo mejor no nos darían mucha información. Para un meteorólogo o para alguien que quiera analizar otro aspecto, te complementan. Por ejemplo, ven aquí, hay el viento a 10 kilómetros de altura. Probablemente para una decisión agrícola rápida, esto no nos dice mucho, pero sí a lo mejor para alguien de otra área, un meteorólogo, un geofísico, qué sé yo, que quiere saber cómo se enlaza la parte de arriba con lo de abajo y otras cositas, sí te pueden dar temperatura, por ejemplo, no sé si el GPS te pueden dar temperatura, no, no la tiene aquí. Sería jugar. Hay otras plataformas también gratuitas, pero esta es de las que están más completas. Para pronosticar una helada, digamos que esto se queda corto, ¿no? Se queda corto porque pues son modelos muy con una resolución baja de 30 kilómetros, que a ver, entre 30 y 30 kilómetros puede pasar un montón de cosas y estos modelos no son capaces de ver eso, pero te digo, como una primera aproximación, inspección, vigilancia de riesgo, esto está muy bien. Otra consulta. Sí, En la próxima sección nos podría enseñar de cómo bajar los datos. Ve que, ¿no? Ve que se está actualizando el sistema de europeo bueno, diariamente, ¿no? ajá. Para poder calcular los datos, por ejemplo, de evapotranspiración o los cálculos bueno, otros cálculos que realizamos en clase. Ah, los que hicimos en las clases pasadas. Ajá, exactamente. Ya ve que nos entregó una matriz, ¿no? De Sí, datos y ya a partir de ahí, ya sí, sí. Si son sí, datos del pasado, no hay ningún problema. Esos son es gratuitos, se correcto. pueden descargar. Si son datos de pronóstico a futuro, esos sí no son gratuitos. Hay que pagar una licencia o uno mismo calcularlos, ¿no? Pero si son los del pasado, ¿qué te parece si empezamos con eso? Me lo voy a apuntar la próxima sesión para decirles cómo suscribirse y cómo bajar los datos. ¿Va? Aquí está. Sí. Va. Y una última pregunta. Ya vio, bueno, vi que hay en el modelo en el cálculo que nos dio de la, bueno, la teoría del caos de este investigador Sí, en ajá. el de Lorenz. Esos coeficientes que ahí nos mostró, en este caso, son, vamos a decirlo, nada más para mostrarnos cómo se comporta este modelo, ¿verdad? ¿Es Sí, correcto? O sea, sí, ya sí. el valor de sigma, beta cero, RHO, son valores que son, vamos a decirlo, determinados ya de forma, de acuerdo al modelo matemático, y lo Correcto. único que nos mostró es cómo se comporta basado en eso, y eso obviamente los datos que ustedes tienen, pues ya pueden, vamos a decir, de ahí se fundamenta lo que es el pronóstico, ¿verdad? Sí, Lo sí, que les digamos quiso que dar ese a entender. fue un ejemplo sencillo para que se entendiera el concepto y luego ya que viéramos, por ejemplo, el mapa de lluvia, se entendiera por qué en algunos sí te daba que llovía y en otros no. Sí, pero sí son coeficientes que forman parte del modelo. La última, ya ve que nos decía que a veces, igual si será posible que para la última sesión, ve que decía que no es lo mismo que, por ejemplo, a 2 metros se comportaban las variables climatológicas a como, por ejemplo, tomarlo a nivel de cultivo. Es completamente diferente. Entonces, no sé si pudiéramos ver un ejemplo así a nivel de cultivo, ¿no? No sé, la evapotranspiración o las temperaturas que son, por ejemplo, para las heladas, ¿no? Sí, No lo sé si podemos sea ver para las así. temperaturas. La Sí, sesión pasada